A Robert no le importaba que el diablo de los números le asediara en sueños de vez en cuando. Al contrario, sin duda el anciano era un sabelotodo, y sus ataques de ira no resultaban especialmente atractivos. Nunca se podía saber cuándo se hincharía y le gritaría a uno con la cabeza enrojecida, pero todo eso seguía siendo mejor, mucho mejor que ser engullido por un pez viscoso o que resbalar más y más hacia un agujero negro. Además, Robert se había propuesto demostrar al diablo de los números, si es que volvía, que él no se acababa de caer de una higuera. Había que darles a ese tipo en las narices, pensó Robert antes de dormirse. ¿Sabe Dios qué se había creído él y sus ceros? En realidad, él mismo no era mucho más que un cero, un simple fantasma de los sueños. Solo había que despertar y desaparecía. Pero para darle en las narices, Robert tenía que empezar por soñar con el diablo de los números y para soñar con él tenía que dormirse. Se dio cuenta de que no era tan fácil. Estaba despierto, dando vueltas en la cama. Nunca le había ocurrido antes. ¿Por qué das tantas vueltas?, preguntó el diablo de los números. Robert vio que su cama estaba en una cueva. El anciano estaba sentado ante él, haciendo girar su bastón en el aire. En pie, Robert, dijo. Hoy vamos a dividir. ¿Es preciso?, preguntó Robert. Por lo menos podrías haber esperado a que me durmiera. Además, no soporto las divisiones. ¿Por qué no? Mira, cuando se trata de sumar, restar o multiplicar, salen todas las cuentas. Solo al dividir no. Entonces suele quedar algún resto. Me parece una pesadez. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo qué?, preguntó Robert. ¿Cuándo queda un resto y cuándo no?, le explicó el diablo de los números. Ese es el punto de partida. A algunos números se les ve en la cara que se pueden dividir sin que se quede resto. Está claro, dijo Robert. Los números pares siempre salen cuando se les divide entre dos. No hay problema, y los números de la tabla del 3 también se pueden dividir fácilmente, como se muestra en la siguiente imagen. Etcétera es igual que al multiplicar, solo que al revés, como en esta otra imagen. Eso no hace falta ningún diablo de los números. Puedo hacerlo solo. Hubiera sido mejor para Roberto no decir eso. De un tirón, el anciano lo sacó de la cama. Le temblaba el bigote y se le empezó a enrojecer la nariz, y su cabeza pareció hincharse. No tienes ni idea, gritó. Solo porque te has aprendido la tabla de multiplicar de memoria, te crees que sabes algo. No sabes ni una castaña. Ya vuelve a empezar, pensó Roberto. Primero me saca de la cama y luego se enfada porque no acepté dividir no sé qué números. Me acero por pura bondad a este principiante para enseñarle algo, y en cuanto abro la boca se pone descarado. ¿A eso tú le llamas ser bondadoso?, le preguntó a Roberto. A Roberto le hubiera gustado salir corriendo, pero ¿cómo se sale de un sueño? Miró a su alrededor, en la cueva, pero no pudo hallar una salida en ningún sitio, como se puede observar en la imagen. ¿A dónde quieres ir? Fuera de aquí. Sí, sal corriendo, ahora no volverás a verme, amenazó el diablo de los números. Por lo que a mí me concierne, puedes aburrirte a muerte con tu estimado señor Buckle y comer trenzas hasta ponerte malo, Roberto pensó. El más listo cede. Perdona, dijo. No lo dije de mala intención. Pues mejor. La ira del anciano se calmó como había venido. 19, murmuró. Prueba con el 19. Intenta dividirlo en partes iguales de forma que no quede nada. Roberto reflexionó. Eso solo se puede hacer de una manera, dijo al fin. Dividiré en 19 partes iguales. Eso no vale, respondió el diablo de los números. O lo divides entre cero. Eso no vale en ningún caso. ¿Y por qué no vale? Porque está prohibido. Dividir por cero está estrictamente prohibido. ¿Y si aún así lo hago? Entonces las matemáticas saltarían en pedazos. El diablo de los números empezaba a excitarse otra vez. Pero por suerte se controló y dijo, reflexiona.
¿Qué debería salir si divides 19 entre 0? No lo sé. Quizás 100 o 0 o cualquier número intermedio. Antes has dicho que no había más que hacerlo al revés. Entonces era con el 3. Así que 3 por 5 es igual a 15 y 15 entre de 3 es igual a 5. Ahora prueba con el 19 y con el 0. Robert calculó. 19 entre 0, digamos 190 y viceversa. Y 190 por 0, 190 por 0 es 0. ¿Lo ves? Da igual. El número que escojas siempre saldrá 0 y nunca 19. ¿Qué se deduce de ello? Que no puedes dividir entre 0 ningún número, porque solo saldrá una idiotez. Está bien, dijo Robert. Lo dejaré. Pero, ¿qué hago entonces con el 19? Da igual entre lo que lo divida. Entre 2, entre 3, entre 4, 5, 6, 7, 8. Siempre queda resto. Ven aquí, dijo el anciano a Robert. Voy a contarte una cosa. Robert se inclinó hacia él, tan cerca que el bigote del anciano le hizo cosquillas en el oído, y el diablo de los números le susurró un secreto. Tienes que saber que existen números absolutamente normales que se pueden dividir y luego están los otros, aquellos con los que no funciona. Yo los prefiero, ¿y sabes por qué? Porque son números de primera. Los matemáticos llevan 1000 años rompiéndose la cabeza con ellos. Son unos números maravillosos, por ejemplo el 11, el 13 o el 17. Robert se sorprendió porque de repente el diablo de los números parecía extasiado, como si estuviera disolviendo en la boca una golosina. Y ahora, por favor, dime, querido Robert, ¿cuáles son los dos primeros números de primera? 0, dijo Robert para enfadarle. El 0 está prohibido, gritó el anciano, volviendo a esgrimir su bastón. Entonces el 1. El 1 no cuenta. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Está bien, dijo Robert, no te existes. El 2 y el 3 también. Por lo menos eso es 0. Eso creo. El 4, no. Ya lo hemos probado. El 5, seguro. El 5 no se puede dividir. Bueno, etcétera. Ja, ¿qué significa etcétera? El anciano había vuelto a calmarse e incluso se frotaba las manos. Era indicio de que guardaba en la manga un truco especial. Es lo bonito de los números de primera, dijo. Nadie sabe de antemano cómo sigue la lista de los números de primera, excepto yo, naturalmente. Pero yo no se la cuento a nadie. Tampoco a mí, a nadie, nunca. La gracia es esa. No se ve en un número si es de primera o no. Nadie puede saberlo de antemano. Hay que probarlo. ¿Cómo? Enseguida lo veremos. Empezó a pintar con su bastón en la pared de la cueva todos los números del 2 al 50. Cuando terminó, el cuadro era el siguiente. Bien, querido muchacho, ahora coge mi bastón. Cuando averigües qué número no es de primera, no tienes más que tocarlo con él y desaparecerá. Pero falta el 1, se quejó Robert. ¿Y el 0? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Esos dos no son números como los demás. No son ni de primera ni de no primera. ¿Ya no te acuerdas de lo que soñaste al principio del todo? ¿Que todos los demás números han surgido del 1 y el 0? Como tú digas, dijo Robert. Empezaré por borrar los números pares, porque dividirlos entre 2 es una nimiedad. Excepto el 2, le advirtió el anciano. Es de primera, no lo olvides. Robert cogió el bastón y empezó. En un abrir y cerrar de ojos, la pared de números tenía el siguiente aspecto. Y ahora sigo con el 3. El 3 es de primera. Todo lo que sale en la tabla del 3 no es de primera porque se puede dividir en 3. Entre 3, 6, 9, 12, etc. Robert borró la serie del 3 y quedaron como se ve en la imagen.
Luego la serie del 4. No tenemos que preocuparnos de los números que son divisibles entre el 4. Ya los hemos quitado porque el 4 no es de primera, sino producto de 2 por 2. Pero el 5 es de primera. El 10 claro que no. Ya ha desaparecido porque es 2 por 5. Y también puedes borrar todos los demás que terminen en 5, dijo el anciano. Claro, se ve una imagen. Ahora Robert estaba encantado. ¿Podemos olvidarnos del 6? Exclamó. Es 2 por 3, pero el 7 es de primera. ¿De primera? Exclamó el diablo de los números. El 11 también. ¿Y cuáles nos quedan? Ahí nos ponen una imagen. Bien hecho, Robert. El diablo de los números encendió una pipa y rió por lo bajo. ¿De qué te ríes?, preguntó Robert. Sí, hasta 50 aún se puede hacer, dijo el diablo de los números. Se había puesto cómodo en su asiento y sonreía perverso, pero piensa en un número como el que se muestra en la imagen, o como el que se muestra en la imagen. ¿Es de primera o no? Si supieras cuántos matemáticos se han roto ya la cabeza pensando en esto, incluso los mayores diablos de los números pinchan un hueso al tocar este asunto. Antes, dijiste que sabías cómo sigue la serie de los números de primera, pero no querías decirlo. Bueno, la verdad es que exageré un poco. Está bien que lo admitas, dijo Robert. A veces, más que el diablo de los números, parece el papá de los números. Las gentes más simples lo intentan con gigantescas computadoras. Se pasan meses calculando hasta que echan humo. Has de saber que el truco que te he enseñado de borrar primero la serie del 2, luego la del 3 y después la del 5, etc., es un trasto viejo. No está mal, pero cuando se trata de grandes cifras duraría una eternidad. Entre tanto hemos ideado toda la clase de refinados métodos. Pero, por astutos que sean, cuando se trata de los números de primera siempre nos atascamos. Eso es lo diabólico en ellos, y lo diabólico es divertido, ¿no te parece? Mientras lo decía, el diablo de los números trazaba complacidos círculos con su bastón. Sí, pero ¿de qué sirve romperse la cabeza?, preguntó Robert. No hagas preguntas tontas. Eso es precisamente lo emocionante, que en el reino de los números las cosas no son tan aburridas como con tu señor Brockle. Él y sus trenzas. Alégrate de que te revele tales secretos. Por ejemplo, el siguiente. Escoge cualquier mayor que 1. No importa cuál y duplícalo. 222, dijo Robert. Y 444. Entre un número así y su doble, siempre, pero siempre hay al menos un número de primera. ¿Estás seguro? 307, dijo el anciano. Pero funciona también con cifras inmensas. ¿Cómo lo sabes? Oh, aún falta lo mejor, dijo el anciano, incorporándose. Ya no había forma de pararlo. Coge cualquier número, no importa cuál, siempre que sea mayor que 2, y te demostraré que es la suma de dos números de primera. 48, exclamó Robert. 31 más 17, dijo el anciano, sin pensarlo demasiado. 34, gritó Robert. 29 y 5, respondió el anciano. Ni siquiera se quitó la pipa de la boca. ¿Y sale siempre? Se admiró Robert. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es así? Sí, dijo el anciano. Frunció el ceño y se quedó mirando los anillos de humo que lanzaba el aire. Eso me gustaría saber a mí. Casi todos los diablos de los números que conozco han intentado averiguarlo. La cuenta sale siempre, sin excepción, pero nadie sabe por qué. Nadie ha podido demostrar que es así. Eso sí que es fuerte, pensó Robert, y no pudo por menos que reír. Me parece realmente de primera, dijo. Me gustaba que el diablo de los números contara esas cosas. Como siempre que no sabía cómo seguir, ponía una cara un poco irritada, pero enseguida aspiró su pipa y se echó a reír también. No eres tan tonto como pareces, querido Robert. Lástima, tengo que irme. Esta noche aún tengo que visitar a unos cuantos matemáticos. Me divierte atormentar un poquito a esos tipos. Y enseguida se hizo cada vez más tenue. No exactamente tenue, cada vez más transparente. Y luego la cueva se quedó vacía. Solo una nubecilla de humo seguía flotando en el aire. Las cifras pintadas en la pared se borraron ante los ojos de Robert, y la cueva se le antojó blanda y cálida como un edredón.
Intentó recordar qué era lo maravilloso de los números de primera, pero sus pensamientos se hicieron cada vez más blancos y nubosos, como una montaña de blanco algodón. Pocas veces había dormido así de bien.